queridos hijos, me dispensan que todavía no se me baja la molestia de que al parecer la mula y el buey habían salido a dar su vueltecita. No los pusimos hasta ahorita. Y había quien, siempre hay quien habla mucho, que los había visto por no sé dónde, por no sé cuánto, hasta que al fin el sacristán se acordó de dónde los había guardado, no se habían sacado este año. Guardamos muy bien las cosas en San Juan de Dios, por lo menos bajo mi rectorado, pero algunas cosas están tan guardadas que se olvidan. Me dispensan que San Esteban, y algunos podrán pensar qué grosería, qué falta de consideración, que al día siguiente de la Navidad, noche de paz, noche de amor, nos pongan precisamente a Esteban, el primer mártir, y cambia de blanco, que es el color que domina en la Navidad, a rojo, rojo de la sangre. Y es que, queridos hijos, en la iglesia no hacemos las cosas para agradar a la gente. Para eso están los cepillos, los lambones. En México hablan de los barberos, los que viven adulando a las personas para caer bien, para hacer dinero. En la iglesia proclamamos la verdad. Y la verdad, le gusta a quien le guste, le cuadre a quien le cuadre, que no tendría ningún sentido una Navidad si no hubiese personas concretas que aceptaran la declaración de amor de Dios Padre en la persona de Jesucristo, de tal forma que también puedan decir con María y mantenerlo en coherencia: hágase de mí según tu palabra. Que como en la iglesia no engañamos, este bellísimo evangelio de San Mateo, aunque es cierto que da temor, estos son los signos de los que auténticamente van siguiendo a Jesucristo. Los van a llevar ante los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante los gobernadores, los hijos entregarán a los papás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa todo esto? Dicho en forma poética preciosa, capítulo primero del cuarto evangelio, el evangelio según San Juan: la luz vino a los suyos, brilló en las tinieblas, pero los suyos no la recibieron. Si bien es cierto que la presencia de Jesucristo entre nosotros para salvarnos confirma sensiblemente la declaración de Dios para nosotros, no es un amor alcahueto, sino que es un amor transformante. No es algo que podamos decir: voy a ser cristiano, pero desde 8 de la mañana a 5 de la tarde, o voy a ser cristiano, pero solo los domingos y fiestas de guardar, voy a ser cristiano cuando no esté ocupado. Es una opción existencial y radical. Radical significa de la raíz. No es extremista, por eso no es fanático, sino que es totalmente racional, totalmente racional. Pero es opción, es opción. Y las opciones son existenciales. No es que voy a aceptar a Dios mientras Dios me dé los caprichitos que quiera, eso ni siquiera es cristianismo, será magia, será lo que sea. El amor, porque así lo es correr la aventura del amor. A los que se casan se les pregunta que si están dispuestos a quererse en la prosperidad, cuando va bien, o cuando va mal, en la salud y en la enfermedad. Y dicen que sí, pero algunos no sé si lo dicen de verdad
o solo lo dicen del diente al labio o hacen restricción mientras, y se hacen una restricción, consiguen de que no se celebre el sacramento aunque la ceremonia sea muy bonita. Y cuando no es una entrega absoluta de todo el ser, tampoco hay sacramento. Cuando la aceptación del amor no es existencial, y me refiero a la aceptación de la declaración de amor de Dios, y me refiero también, porque no hay gran diferencia, es una forma distinta del mismo amor, cuando humanamente nos declaramos a otra persona y la otra persona nos acepta, o nos acepta de verdad con todas las consecuencias, o no nos está aceptando. Padre, ¿qué está diciendo? Es el amor. Es el amor. Y quien le diga a una niña, a un niño, que comienza a calar de que el amor todo es de sonrisitas y musiquitas, y no diga los trabajos que se pasan cuando comienzan a encontrarse dos caracteres diferentes y tiene que ir limándose por el beso del amor, como el agua del río, besando las rocas, le quitan todas las aristas hasta dejarlas redondas. Este beso del amor, el amor vivido a profundidad, hace que dos personas totalmente distintas, que ni siquiera son parientes, se conviertan en una sola realidad. No por un acto mágico, es cierto que el sacramento potencia, pero en la medida que nos abramos a él y que colaboremos con él. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. Pues sí. Seguramente a nosotros, seguramente lo podemos casi afirmar, absoluto, a ninguno de nosotros nos van a llevar al circo romano para ser comido por la fiera, no. A ningún padre, que está diciendo, como muchos de nuestros hermanos mayores, a ninguno de nosotros nos van a poner en postes para que alumbremos la vía Apia como murieron muchos de los cristianos. A ninguno de nosotros. Todas esas cosas horribles que pasaron no solo en Roma, sino a lo largo de toda la geografía mundial, de aquellos que con su vida dan testimonio de Jesucristo, y esto significa mártir, confesor, es decir, confiesan, mantienen su fidelidad incluso en los tormentos, incluso para no librarse de la muerte. Pero cuando una persona ha comenzado a correr esta aventura de amor, ha comenzado a colaborar con la fuerza, con la gracia de Dios, en la transformación de la persona, puede reproducir, por lo menos en parte, lo mismo que hizo Esteban. Y cuando vemos esta primera lectura bellísima, tomada de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6, versos del 8 al 10, y el capítulo 7, del 54 al 59, esta escena nos pone a Esteban en paralelismo con Jesucristo. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. En el juicio religioso contra Jesucristo, Jesús dice: si esto les escandaliza, ¿qué van a hacer cuando vean el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre? Esteban dice: estoy viendo el cielo abierto y a Jesús sentado a la diestra del Padre. El paralelismo es real. Y esto solo se puede hacer cuando, al colaborar con la gracia de Dios, es decir, con el amor de Dios, o si quieren, con el Espíritu Santo, dejamos que nos vaya transformando en imagen perfecta de Jesucristo.
Y en la muerte, si Jesús en la cruz le pide a su Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, Esteban de rodillas invoca a Jesucristo, no les tengas en cuenta este delito, este pecado. Padre, pero es que eso no es justicia. Y tiene razón, no es justo, no es justicia. Y la justicia es apetecible, ciertamente, pero la justicia no es la última palabra ni lo más sublime que puede ocurrir al ser humano. Lo repito, la justicia que tanto piden los pueblos y que buscan, incluso algunos como meta suprema, no es la última palabra ni es la meta suprema. Padre, pero entonces es injusticia, no. Hay algo que supone la justicia, pero la supera. Esteban reconoce que lo que están haciendo con él es un delito, un pecado. Pero intercede para que no se les tome en cuenta. Jesús sabe perfectamente que lo que están haciendo con él es un deicidio, matar a Dios. Y le pide a su Padre que los perdone porque no se dan cuenta, no son conscientes de lo que están haciendo. Es la superación de la justicia por un acto de amor. Y quien piense que esto es locura, y quien piense que esto no debería ser la norma suprema, porque andan buscando construir iglesias a su antojo, entonces por favor, que nunca se acerquen a confesarse. Padre, ¿qué está diciendo? Si hay que confesarse, pues sí. Pero cuando un penitente se acerca al confesionario, se acerca al confesor, ¿qué invoca? ¿La justicia o la misericordia? En justicia, quien cometió un pecado, un delito, merece el infierno. ¿O no es cierto? La justicia no conoce el perdón. El perdón es fruto de algo que supone la justicia, pero la supera. Por eso ustedes, antes de irse a confesar, tienen que hacer un examen de conciencia para encontrar cuáles son los delitos, los pecados, las faltas de amor que han cometido. Tienen que tener el dolor de los pecados, es decir, reconocer que han hecho la maldad que aborrece el Señor. Y sin excusa. Tal vez algún atenuante, pero no un eximente de la responsabilidad. Y además se supone que han hecho el propósito de la enmienda. Y el propósito de la enmienda no solo es que a partir de ahora me porto bien, sino de reparar el mal que he hecho por mis pecados. Ejemplar Zaqueo: si a alguien lo defraudé, en este momento le regreso, no lo que le defraudé, le regreso 4 veces más. Y encima de la fortuna que ha hecho, con métodos no muy lícitos, le doy la mitad a lo que necesita. Por eso Jesús expresó: hoy entró la salvación a esta casa. Ahí sí hay arrepentimiento de verdad. Padre, ¿y qué pasa si yo? Pues tenés que perfeccionar tu arrepentimiento. Si no hay un propósito real de la enmienda, no te beneficia el perdón de tu pecado. Padre, ¿qué está diciendo? Pues la verdad.
La confesión no es un acto mágico, no es un punto de engaño. Si mi examen de conciencia es insuficiente, culpablemente insuficiente, si mi dolor de los pecados es mentiroso y mi propósito de la enmienda solo es para librarme de las llamas del infierno, ¿qué me van a perdonar? Padre, pero es que a mí me absolvió el obispo, el papa que haya sido. Si estás cerrado totalmente, no poniendo las condiciones necesarias para que llegue el perdón, pues no te llega. No es un acto de hipocresía. Padre, entonces usted está diciendo, sí, estoy diciendo que es una opción existencial el cristianismo. Que no puedo andar jugando de decir, y estoy arrepentido hasta que vuelva a tener la ocasión y voy a caer y total, como me confieso, no pasa nada. Sí pasa. Sí pasa. Y además recuerden que la confesión sacramental me perdona la culpa, no la pena. La pena la tengo que respetar con las indulgencias. Hoy nos pone la Iglesia de ejemplo a seguir a Esteban. Imita, reproduce en su existencia a Jesucristo hasta las últimas consecuencias. Y esto no puede ser si la persona no se ha entregado totalmente al Señor sin reserva. No se puede hacer si no le he abierto mi corazón, mi persona, mi existencia al Dios que me salva. Padre, pero entonces, si te encontrás que en este momento no te has abierto al Señor, no le has dicho de verdad que sí querés vivir esa aventura del amor, hacelo durante esta misa. Hacelo durante esta misa. Hay padres que yo no sé lo que quiere Dios. Te lo vamos a decir al suavecito y con todas las palabras, que es además el único mandamiento que tenemos los cristianos: amarnos los unos a los otros con el mismo amor con que Jesucristo nos amó. Esto fue a lo que se comprometieron nuestros papás cuando nos presentaron a bautizar, y a esto se comprometieron nuestros padrinos, nuestra madrina, cuando acompañaron a mis papás en el bautizo, enseñarme a amar a Dios y al prójimo como Jesucristo nos enseña en el Evangelio. Si mi amor no está al nivel del amor de Jesucristo, significa que hay un pecado en mí. Significa que hay un algo que todavía no le he entregado al Señor. Significa que aún no me abro totalmente al amor. Padre, pero es que ahorita no puedo hacer milagro. Ni lo busques hacer. Ni lo busques hacer. Los antiguos, y en latín, decían operari sequitur esse. Las acciones son una consecuencia del ser, por lo que tenés que cuidar es el ser. Que si después el Señor te quiere regalar el don de milagro, bendito sea Dios. Que si te quiere regalar el don de profecía, bendito sea Dios. Que si te quiere hacer maestro, bendito sea Dios. Estoy repitiendo, si se fijan, el capítulo 12 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Todos los dones son dados por el mismo Espíritu y con la misma finalidad, la construcción del cuerpo místico de Jesucristo, que es la Iglesia. Padre, es que yo no quiero eso. Pues sabes que rechazás a Jesucristo, porque así es el amor, ¿no? El amor supone
que pongo en primer lugar a la persona amada. Y mis proyectos, mis gustos, los dejo aparte. Padre, eso es sacrificarse. Bendito sea Dios. Entonces vas comprendiendo lo que es el amor. Ay, no, Padre, es que yo le hablo del amor humano. ¿Y qué diferencia hay? Todo auténtico amor viene de Dios. Viene a nosotros y tiende hacia Dios, o no es amor. O no es amor. Padre, entonces significa eso. Por amor de Dios, repensémoslo bien, sobre todo este año que está dedicado a la familia. Si realmente nuestras relaciones son de amor, o se nos ha calzado una infección de la cual tenemos que curarnos. Hoy tenemos de ejemplo a seguir de quien reproduce en su persona al propio Jesucristo, a Esteban. Pero nosotros también tenemos que reproducirlo para el bien de los demás, digámoslo con todas las palabras, para la salvación de los demás. Padre, pero el otro es ateo, bendito sea Dios, significa que la tarea de rescatarlo, de salvarlo, va a ser un poquito más difícil. Pero es que el otro dice que es agnóstico, bendito sea Dios. Que el otro dice que es evangélico, bendito sea Dios. Total, solo hay una posibilidad de salvación, que es la Iglesia, que es el cuerpo místico de Jesucristo. Padre, pero el otro ni quiere saber. Tu tarea va a ser un poquito más entretenida. No de lavarle el cerebro, no de presionarlo, no de quitarle la libertad, sino de adecuar, es decir, presentar el mensaje de amor, que el otro pueda comprenderlo y pueda cederse a este llamado de amor de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.